Hola, qué increíble tener esta oportunidad de arrancar con una nueva exploración detallada. Hola, sí, estoy súper listo para esto. Hoy tenemos un material que la verdad es fascinante. Para quienes nos escuchan y buscan entender hacia dónde va realmente el mundo de la tecnología, este análisis a fondo es el atajo perfecto. Totalmente. Y es que mirando la pila de artículos que tenemos para hoy, el nivel de surrealismo es altísimo. Es que, a ver, imagínense el contraste. En un mismo día estamos discutiendo la vulnerabilidad de un avión de combate F-35 frente a hackers. Ajá. Y al mismo tiempo hablamos de un individuo que logró engañar a las inteligencias artificiales más grandes del mundo para coronarse como campeón mundial de comer hot dogs. Sí, sí. Y a eso súmale rondas de inversión en Silicon Valley que superan los $1.000 millones. Toda en 24 horas. Exacto, parece el guión de una novela cyberpunk que rechazaron por ser demasiado exagerada, pero es literalmente la realidad de esta semana. Es un contraste brutal. Y creo que refleja perfectamente el momento de transición que estamos viviendo. Claro. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia sobre de dónde sacamos todo esto, el material de hoy proviene de una disección del reporte diario de noticias sobre IA y tecnología. Extraído directamente de los foros de Hacker News, ¿verdad? Exactamente, con fecha de hoy, 19 de febrero de 2026. Y las fuentes son súper variadas. Sí, he visto que hay de todo. Tenemos intensos debates arquitectónicos entre desarrolladores, anuncios de inversiones masivas de capital de riesgo y análisis sociológicos bastante densos. Sobre cómo la tecnología está alterando nuestra cognición, que es un tema que me vuela la cabeza. Es precisamente nuestra misión en esta inmersión de hoy. Filtrar todo ese ruido ensordecedor de los titulares de la industria y conectar los puntos. Porque es muy fácil perderse. Exacto. Queremos entender la trayectoria real del mundo de la IA, sin que nadie termine sintiéndose abrumado por tanta información. Me parece perfecto. Así que, a ver, desempacamos esto, empezando por lo que definitivamente me sacó una carcajada esta mañana. Ah, ya sé para dónde vas. Sí, el artículo detallando cómo una persona, un tal Thomas Germain, logró manipular la arquitectura de ChatGPT y los sistemas de Google. Lo de los hot dog. Eso mismo, logró que afirmaran de manera rotunda y como si fuera un hecho histórico que él es un campeón mundial competitivo de comer hot dogs. Es graciosísimo. Pero lo que mucha gente no está viendo de esta noticia es que revela una grieta estructural gigantesca. En cómo procesan la verdad. Exactamente. Los modelos de lenguaje grande, o LLMs, son fundamentalmente motores de predicción probabilística. O sea, solo quieren adivinar la siguiente palabra. Quieren darte la respuesta que mejor encaje con tu patrón de entrada. Si conectamos esta anécdota aparentemente tonta con otra pieza clave de nuestro reporte, El artículo de Roya Paksad, supongo. ese mero. Don't trust the salt. La situación se vuelve mucho más seria. Ese artículo analiza la evaluación multilingüe de los modelos y sus famosas barreras de seguridad, Los famosos guardarraíles. que supuestamente previenen que la IA alucine datos o genere contenido dañino. Pero ahí está la trampa. Espera, eso me genera una duda. Entiendo que si le pides a la IA en inglés que te enseñe a hacer algo ilegal, te bloquea. Ajá, casi siempre. Pero lo que sugiere ese artículo sobre evaluaciones multilingües, o sea, quiere decir que si le hablas en otro idioma, la IA básicamente olvida sus propias reglas éticas. Exactamente eso. La inmensa mayoría de los datos de entrenamiento y las correcciones de seguridad se hacen en inglés. Claro, tiene sentido. Cuando introduces comandos en otros idiomas o usas traducciones en cadena, el modelo procesa la información a través de rutas neuronales distintas. Rutas que no tienen esos filtros tan fuertes. Rutas que no tienen los mismos pesos de seguridad. Las barreras son frágiles porque son parches superficiales sobre un sistema que no entiende el concepto de verdad o peligro. Solo entiende correlaciones matemáticas de palabras. Tal cual. La manipulación de los hot dogs y los fallos multilingües comparten la misma raíz. Que los sistemas actuales son fundamentalmente maleables. Muy maleables. Y ahí es donde la historia deja de ser graciosa y se vuelve un poco aterradora. Sí, la verdad que sí. Porque si la verdad es maleable para un chatbot, ¿qué pasa cuando conectamos esta tecnología a infraestructura crítica? Uf, ese es el gran tema. Y eso nos lleva directamente a las declaraciones del jefe de defensa holandés que están en nuestra lista de hoy.
Una noticia pesadísima. El tipo acaba de afirmar públicamente que se puede hacer jailbreak a un avión de combate F-35 de la misma manera que a un iPhone. Es una afirmación fuertísima. O sea, el F-35 no es solo un avión, Es una computadora gigante con alas. es esencialmente un centro de datos volador, hiperconectado a redes logísticas y tácticas. Y cuando hablamos de jailbreak en este contexto, no nos referimos a instalarle juegos al radar. No, para nada. Nos referimos a la capacidad de forzar al hardware y software militar a salir de sus parámetros de diseño operativo originales. Cambiar las reglas del sistema desde adentro. Exacto. El panorama general aquí es una fragilidad sistémica. Ya sea un software que genera texto o un avión de combate de última generación. Estamos construyendo nuestro mundo sobre cimientos digitales que pueden ser engañados o subvertidos si encuentras el vector de ataque correcto. O sea, estamos confiando ciegamente en sistemas que, en el fondo, todavía tienen puertas traseras conceptuales. Esa es la realidad que muestran los foros hoy. Y hablando de esa línea borrosa entre la tecnología comercial y el uso militar, tenemos una noticia enorme sobre el tablero de ajedrez corporativo. Sí, el debate del Pentágono. Aquí es importante que, para quienes nos escuchan, dejemos clarísimo que vamos a analizar esto con total neutralidad, basándonos puramente en lo que dicen las fuentes. Por supuesto, solo transmitimos los hechos del reporte, no tomamos posturas. El reporte menciona una presión brutal del Pentágono sobre empresas como Anthropic. Y según el artículo de Axios, también involucra a OpenAI, Google y xAI. Es un dilema enorme para estas empresas, ¿no? Lo es. Las fuentes documentan un debate interesantísimo. Históricamente, muchos de estos laboratorios de IA incluyeron cláusulas muy estrictas. En sus términos de servicio originales. Exacto. Cláusulas que prohibían categóricamente el uso de sus modelos para propósitos militares o de guerra. Pero claro, el gobierno tiene otras necesidades. Lo que estamos viendo ahora, según los reportes en Hackers News, es una presión inmensa por parte del Departamento de Defensa Para que revisen esas políticas. para que permitan la integración de IA generativa en el aparato de seguridad nacional. Es un choque de mundos brutal. Por un lado, los manifiestos fundacionales de Silicon Valley, llenos de idealismo. Y por otro lado, la realidad pragmática de los contratos gubernamentales más grandes y estratégicos del mundo. Pero bueno, los dilemas sobre el uso de la IA no terminan en el ámbito militar. El tema de los datos comerciales es igual de espinoso. El tema de los derechos de autor. Sí. En la lista de hoy me topé con algo fascinante. Un artículo de los blogs de desarrollo de Microsoft. Del 2024, me parece. Exacto, pero que curiosamente ha sido retirado de la red. Era una guía oficial que mostraba cómo usar libros de Harry Potter para entrenar modelos de lenguaje. Usando bases de datos vectoriales. Sí. ¿Por qué crees que una empresa como Microsoft publicaría y luego borraría algo así? Lo fascinante aquí es el verdadero problema técnico y legal sobre cómo funcionan esas bases de datos vectoriales. A ver, explícame eso de los vectores. Tradicionalmente, la infracción de derechos de autor implica copiar texto directamente. Un plagio de toda la vida. Claro. Pero una base de datos vectorial toma el libro de Harry Potter y lo convierte en coordenadas matemáticas abstractas. O sea, ¿mapea conceptos? Mapea las relaciones conceptuales entre magia, Hogwarts y varita. Todos se vuelven números. Y al retirar ese artículo, me imagino que Microsoft se dio cuenta del peso de lo que estaban admitiendo. Básicamente están admitiendo la tensión masiva que existe hoy. La industria ha estado absorbiendo propiedad intelectual protegida. Transformándola en matemáticas para evadir los filtros tradicionales de plagio. Exactamente. Y usándola para crear valor comercial. Este artículo borrado es la prueba viviente de que el viejo modelo de raspar datos de Internet sin consecuencias está colapsando legalmente. Es que el hambre por esos datos es insaciable, sobre todo cuando ves la cantidad de dinero que está fluyendo. ¿Las cifras de hoy marean de verdad? Totalmente. Fei-Fei Li, que es una leyenda absoluta en la investigación de IA, Una pionera, ¿sí? acaba de recaudar $1.000 millones para su nueva startup, Worlds Labs, con apoyo de gigantes como Andreessen Horowitz y Nvidia. Una ronda de inversión gigantesca. Y simultáneamente, Google anuncia el Gemini 3.1 Pro Preview. Pero lo que me llama la atención es que la startup de Fei-Fei Li no está haciendo otro chatbot de texto. No, para nada. El objetivo explícito es crear modelos mundiales. Y eso suena a ciencia ficción.
Fíjate que esa es la distinción más crítica de la industria en este momento. A ver, Un modelo de lenguaje tradicional solo entiende que la palabra manzana suele ir cerca de la palabra roja o comer. sabe el contexto del texto, pero nada más. Exacto. No tiene idea de lo que es la gravedad o la física. Ajá. Un modelo mundial, en cambio, intenta enseñar a la máquina la lógica espacial y física de la realidad empírica, Que la manzana cae hacia abajo. que tiene volumen, que pesa. Si sumas esos $1.000 millones al otro estudio que tenemos en el reporte, El de Anthropic. sí, la investigación de Anthropic sobre cómo medir empíricamente la autonomía de los agentes de IA, la tendencia es innegable. Todo el capital y el esfuerzo de ingeniería están enfocados en hacer una transición. De herramientas pasivas a entidades autónomas. Entidades que puedan percibir un entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones en el mundo real sin supervisión humana constante. Es un salto cualitativo enorme, Y eso aterriza directamente en el escritorio del trabajador promedio. sin duda. Porque si la IA pasa de ser un asistente a un agente autónomo, el mercado laboral tiembla. Tenemos un reporte europeo en las fuentes que analiza exactamente esto. Sobre cómo la IA ya está afectando la productividad. Y el empleo en tiempo real. No son proyecciones a 10 años. Es lo que está pasando este trimestre en Europa. El análisis económico europeo es fascinante porque desmitifica un poco la narrativa mágica que nos venden a veces. La idea de que todo va a ser perfecto y eficiente al instante. Exacto. Lo que muestran los datos es una fase de transición muy irregular. ¿Irregular en qué sentido? Hay sectores donde las ganancias de eficiencia son estratosféricas, sí. Pero hay otros donde la integración de la IA está causando disrupción y fricción. ¿Y no está aumentando realmente la producción? Exacto. Se invierte tiempo y recursos intentando adaptar procesos a la IA y a veces simplemente no encaja todavía. Pero, honestamente, más allá del impacto económico y de los empleos desplazados, las fuentes de hoy plantean una preocupación mucho más profunda. ¿Sobre el impacto cognitivo? Exacto. Y aquí es donde tuve mi verdadero momento de revelación al leer los artículos. A ver, cuénteme. Hay una pieza de la publicación Learning Loom cuyo título es, francamente, una obra de arte. Se llama El futuro pertenece a aquellos que pueden refutar a la IA, no solo generar con IA. Es un título brillante.
Hay sectores donde las ganancias de eficiencia son estratosféricas, sí, pero hay otros donde la integración de la IA está causando disrupción y fricción. ¿Y no está aumentando realmente la producción? Exacto. Se invierte tiempo y recursos intentando adaptar procesos a la IA y a veces simplemente no encaja todavía. Pero honestamente, más allá del impacto económico y de los empleos desplazados, las fuentes de hoy plantean una preocupación mucho más profunda. ¿Sobre el impacto cognitivo? Exacto. Y aquí es donde tuve mi verdadero momento de revelación al leer los artículos. A ver, cuéntame. Hay una pieza de la publicación Learning Loom cuyo título es, francamente, una obra de arte. Se llama El futuro pertenece a aquellos que pueden refutar a la IA, no solo generar con IA. Todo Internet lleva años obsesionado con ser ingenieros de prompts, compitiendo por quién le pide las cosas mejor a la máquina. Sí, cómo hacer el texto perfecto. Pero este autor argumenta que si la máquina se vuelve autónoma, generar contenido será irrelevante. Claro, porque la máquina lo hará sola. La verdadera habilidad de supervivencia será la capacidad de auditar, detectar errores y desarmar la lógica defectuosa. De sistemas que están diseñados para sonar absolutamente seguros y autoritarios. Es un cambio de paradigma total. Y se enlaza perfectamente con otra lectura del reporte sobre la deuda cognitiva. Ese concepto me pareció interesantísimo. Especialmente en relación a herramientas de programación como Cloud Code y la escritura en general. Sí, ¿cómo funciona eso de la deuda cognitiva en la escritura? Pensemos en el acto de escribir. No es simplemente transcribir algo que ya sabes. Es el proceso mismo de descubrir lo que piensas. Organizar tus ideas mientras las plasmas. Exacto. Cuando externalizamos la redacción de un documento complejo o la estructura de una base de código a la IA, no solo estamos ahorrando tiempo. Estamos dejando de pensar por nosotros mismos. Estamos dejando de ejercitar la musculatura mental necesaria para estructurar argumentos lógicos. Entiendo. Si dejamos de luchar con los conceptos, acumulamos una deuda cognitiva masiva. Que eventualmente nos va a pasar factura. Es como lo que pasó con las calculadoras y la aritmética mental. Un ejemplo perfecto. Pero esto es a un nivel que afecta nuestra capacidad de razonamiento crítico profundo. Si la máquina piensa por nosotros, terminaremos perdiendo la capacidad de saber cuando la máquina se equivoca. Es un riesgo muy real. Suena bastante distópico, la verdad. Pero me alegró ver que la comunidad en los foros de Hacker News no solo señala el problema, sino que busca antídotos. Sí, hay mucha proactividad. El proyecto rebrain.gg me parece una genialidad. Es una iniciativa súper interesante. Su concepto central es Doom Learn, Don't Doom Scroll. O sea, aprender compulsivamente en lugar de deslizar la pantalla compulsivamente leyendo tragedias o malas noticias. Es una intervención brillante en nuestra arquitectura de hábitos. Las plataformas actuales, digamos, secuestran nuestros circuitos de dopamina. Con contenido infinito y a menudo negativo. Lo que propone rebrain.gg es usar esa misma compulsión mecánica de interactuar con el teléfono. Ese movimiento del pulgar que ya hacemos sin pensar. Exacto, pero en lugar de alimentar la ansiedad con noticias catastróficas, redirige esa energía hacia microlecciones o consumo de conocimiento estructurado. Es un intento de reprogramar la tecnología para que vuelva a servir a nuestra cognición. En lugar de drenarla por completo. Una especie de artes marciales contra el algoritmo, usando su propia fuerza en su contra. Me encanta la idea. A mí también. Ahora, para quienes disfrutan ensuciarse las manos con el código y la infraestructura, hay una sección de nuestro reporte que es oro puro. La sección más técnica, sí. Los desarrolladores están haciendo cosas verdaderamente creativas y excéntricas. Empecemos por la noticia técnica que tuvo una puntuación altísima, de 444 en los foros. La disponibilidad general de Tailscale Peer Relays. Exacto. Para quienes no están en el día a día de las redes, ¿por qué esto generó tanta emoción masiva? Bueno, la infraestructura de redes, específicamente algo llamado NAT Traversal. Que suena complicadísimo. Básicamente es cómo hacer que dos dispositivos se hablen directamente a través de firewalls restrictivos. Eso siempre ha sido un dolor de muelas para los ingenieros. Me imagino, ¿no? Tailscale lleva años haciendo que las redes privadas virtuales parezcan magia, configurándose casi solas. Simplificando la vida de los desarrolladores. Y el hecho de que sus peer relays sean de disponibilidad general significa que ahora, incluso si estás en la red de un hotel hiperrestrictiva, Que suelen bloquear de todo. y tu servidor está detrás de un cortafuegos corporativo muy estricto, la conectividad punto a punto segura está garantizada sin configuraciones dolorosas.
O sea, democratiza el acceso a infraestructura de red compleja. Exactamente. Básicamente hace que el dolor de cabeza de las redes desaparezca en el fondo. ¡Qué maravilla! Pero, si hablamos de creatividad llevada al extremo absurdo, tenemos que mencionar el proyecto Docker Lisp. Ajá, esa es una locura. Lisp es este lenguaje de programación clásico, súper elegante. Con muchísimos paréntesis. Sí, pero alguien decidió hacer un intérprete donde literalmente cada vez que llamas a una función, se ejecuta un contenedor de Docker nuevo. Es un concepto descabellado. Es como rentar un almacén gigante de logística industrial para guardar un solo sacapuntas cada vez que vas a escribir. Es ridículo. Es arquitectónicamente ridículo y computacionalmente ineficiente, sí. Levantar un contenedor para sumar dos números es un desperdicio colosal de recursos. Entonces, ¿por qué alguien haría esto? Porque como experimento mental y exploración de los límites del aislamiento de procesos es una obra de arte. A ver, desarrolla un poco eso. Los contenedores de Docker garantizan que el entorno de ejecución sea idéntico sin importar dónde corra, ¿cierto? Claro. Al llevar esto al nivel de la función individual, el autor está jugando con la idea del aislamiento extremo en la programación. Entiendo. O sea, aislar hasta lo más microscópico del código. Es el tipo de proyectos que no tienen utilidad práctica inmediata, pero que fuerzan a la comunidad a repensar cómo interactúan las abstracciones del sistema operativo. Es el equivalente de la alta costura en la programación. Muy buena analogía. Nadie se va a poner ese vestido extravagante para ir al supermercado, pero empuja los límites del diseño y la imaginación. Totalmente de acuerdo. Y pasando a algo mucho más pragmático e industrial, hay un ensayo de George Guimaraes en nuestra lista que critica fuertemente cómo se están construyendo los famosos agentes de IA. Un artículo muy afilado. Él argumenta, desde su experiencia con el lenguaje Elixir, que las herramientas modernas de orquestación de IA son básicamente malas copias de tecnología que ya existe. Y su argumento técnico es impecable, la verdad. ¿Qué es lo que están haciendo mal hoy en día? Hoy en día todos intentan hacer enjambres de agentes de IA en Python que colaboren entre sí. Ajá. El problema es que estos agentes son procesos concurrentes. Necesitan enviarse mensajes, van a fallar, se van a quedar atascados y necesitan reiniciarse sin tirar abajo todo el sistema. Suena complicado de gestionar. Lo es. Y Python no fue diseñado originalmente para eso. Sin embargo, la máquina virtual de Erlang, sobre la que corre Elixir, fue diseñada hace más de 30 años para la industria de las telecomunicaciones exactamente con ese propósito. Para manejar ese nivel de concurrencia. Exacto. Se llama el modelo de actores. Millones de procesos concurrentes y aislados que toleran fallos con gracia. Ya veo hacia dónde va la crítica. Guimaraes está señalando que la comunidad de IA, en su apuro por innovar a la velocidad de la luz, está ignorando décadas de sabiduría en ingeniería de software y construyendo sistemas súper frágiles. ¿Qué lección tan importante para quienes nos escuchan? Conocer la historia de la informática te salva de reinventar una rueda cuadrada. Exactamente. No hay que ignorar el pasado. Con la velocidad a la que salen cosas nuevas, es fácil perder la perspectiva de lo que ya está resuelto. Por suerte vimos proyectos en la lista como models.dev. Una base de datos súper necesaria. Es un esfuerzo de código abierto para catalogar la avalancha de modelos de IA que inundan el mercado cada semana. Tratar de organizar ese caos de información me recuerda al último artículo que tenemos. El de Derek Thompson, Ese mismo. sobre la oscura todía de los medios que explica el 99% de todo. Un ensayo sociológico fascinante. Es una mirada profunda a por qué ciertos formatos y plataformas terminan dominando por completo nuestra dieta de información en un mundo tan saturado. Y fíjate cómo todas estas piezas terminan ensamblándose de manera perfecta. Si conectamos esto con el panorama general de hoy. Es un rompecabezas complejo. Vivimos en una línea de tiempo donde ecosistemas financieros inyectan $1.000 millones para crear modelos espaciales autónomos. Mientras el Pentágono debate políticas de uso de IA para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, la maleabilidad de estos sistemas es tan alta que un usuario cualquiera puede engañarlos con el truco de los hot dogs. Y la vulnerabilidad llega hasta el hardware de un avión F-35. Exactamente. Es un panorama donde la sofisticación técnica extrema coexiste con una fragilidad sistémica alarmante. Es una dualidad que da vértigo, sinceramente. Totalmente. Y en medio de esa dualidad, entre contenedores Docker ejecutando funciones individuales y desarrolladores redescubriendo los paradigmas de Elixir, está el ser humano. Nosotros,
tratando de no perdernos. Estamos lidiando con la deuda cognitiva, intentando reprogramar nuestra atención con herramientas como rebrain.gg. E intentando descubrir cómo mantener la claridad mental cuando la escritura y el pensamiento crítico están siendo delegados a las máquinas. La infraestructura tecnológica avanza exponencialmente, pero nuestra infraestructura cognitiva está haciendo un esfuerzo titánico por no quedarse atrás. ¡Wow! Es un mapa del presente increíblemente complejo, pero es precisamente el tipo de claridad panorámica que venimos a buscar en este análisis a fondo. Y creo que logramos conectar los puntos. Definitivamente. Y antes de cerrar, me gustaría dejar una idea flotando para que nuestra audiencia la mastique con calma, construyendo sobre todo lo que platicamos hoy. Me parece una excelente forma de terminar. Si realmente el futuro pertenece a aquellos que pueden refutar a la inteligencia artificial, y no solo a quienes saben generar textos o imágenes con ella, ¿cómo entrenamos exactamente nuestra mente para ser escépticos profesionales? Es la gran pregunta. ¿Cómo le enseñamos a las próximas generaciones a dudar por defecto frente a interfaces que están diseñadas con billones de dólares de presupuesto para sonar absolutamente empáticas, cálidas y convincentes? Interfaces que carecen por completo de una brújula de la verdad. Es un desafío monumental, tanto para la educación como para nosotros mismos en el día a día. Nos deja mucho para reflexionar. Y bueno, a quienes nos escuchan y valoran esta inmersión profunda, a quienes les apasiona desenredar la complejidad de nuestro presente tecnológico sin caer en el pánico o la exageración, es importante recordar suscribirse al final. Así es. Ese simple clic es lo que nos permite seguir explorando estas fronteras de la información y traerles estas conexiones increíbles día tras día. Hasta la próxima exploración detallada.